Realmente, en palabras muy sencillas, ¿cómo deberíamos de entender la innovación dentro de las organizaciones? Y ahí, trabajando con máquinas, descubrí que en el fondo lo relevante somos las personas. Realmente el tema de la innovación, ¿en dónde está dentro de las organizaciones? ¿O dónde debería estar? La innovación la introduce el director, la innovación la tiene que permear él. O dentro de las organizaciones, ¿dónde debe estar situada la innovación? Porque incluso la podemos encontrar como un valor de las organizaciones. Incorporar, por ejemplo, la curiosidad humana y una tecnología tremendamente sofisticada. Y combinadas se puede realizar una solución al mercado. Donde comentabas que era resolver o ofrecer de una manera simple. Pero comentaste que si era compleja, la competencia nos copiaba. Muy buenos días. Decimos que queremos innovar, que queremos cambiar, pero muchas veces lo que hacemos es poner una palabra bonita en una pared, en una presentación y la colgamos por ahí. Pero ¿qué pasa si la innovación no fuera un departamento ni una moda, sino una forma de pensar y que todos deberíamos practicar? Hoy converso con Frank Chuan. Él es referente internacional en cultura de innovación para entender cómo pasar del discurso a la práctica, cómo construir una cultura donde innovar sea natural, compartido y sostenible. Muy buenos días, Fran. Muy buenas tardes para ti. Gracias por ser la voz en este episodio. Me da mucho gusto tenerte como invitado para hablarnos de lo que es innovación, de lo que no es innovación, de sus mitos y sus realidades dentro de las organizaciones. ¿Cómo estás, Fran? Hola, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación y enhorabuena por el trabajo que realizas de difusión en tu canal. Felicidades. Muchísimas gracias, Fran. Antes de comenzar, me gustaría preguntarte y pedirte que te presentes ante las personas que nos están escuchando, que nos digas hoy en día quién es Frank Chuan. Bueno, hoy en día Frank Chuan es una persona de 66 años que no tiene aspiración a jubilarse porque le apasiona lo que hace. Estudié ingeniería informática y estuve trabajando hasta hace 21 años como ingeniero informático en diversas posiciones. Y ahí, trabajando con máquinas, descubrí que en el fondo lo relevante somos las personas. Y di el salto a montar mi propio proyecto emprendedor. Y hasta la fecha, 21 años después, seguimos aquí disfrutando y ayudando a transformarse a las personas. Genial, Fran. Muchísimas gracias. Oye, Fran, para empezar a hablar del tema de la innovación y todo lo que es cultura de la innovación, me gustaría empezar por hacerte una pregunta quizá muy básica, quizá algo que se ha comentado mucho, pero creo que no podemos empezar si no tenemos en claro este concepto de innovación, porque muchas veces pensamos que innovar es solamente hacer algo nuevo, pero quizá el concepto va mucho más allá. Y aquí tú como experto te quiero preguntar, realmente en palabras muy sencillas, ¿cómo deberíamos de entender la innovación dentro de las organizaciones? A ver, la innovación va de resolver problemas o satisfacer necesidades en el entorno, en nuestros clientes, en nuestros pacientes si estamos en el sector médico, en nuestros clientes o usuarios si estamos en otros sectores, pero va de satisfacer necesidades y problemas de manera simple. Porque si es de manera compleja, nos copiarán y nos adelantarán otros. Y lógicamente orientados hacia un mercado popular, porque si afecta o le interesa lo que hacemos a muy pocas personas no será rentable. La innovación no es lanzar novedades, es resolver problemas. Esto está muy vinculado con lo que, si tomamos tres conceptos que son eficacia, eficiencia y efectividad. La innovación tiene que ser efectiva, porque ha de impactar de alguna manera. Y puede ser eficiente si escalamos lo que hemos generado nuevo a muchos otros sitios. Pero como mínimo ha de ser eficaz y efectiva. Bien. Fran, comentaste algo al principio de esta parte donde comentabas que era resolver problemas, ofrecer soluciones de una manera simple.
pero comentaste que si era compleja, la competencia nos copiaba. ¿Cómo encaja este concepto de complejo? Vaya, yo pensaría que si es simple es más fácil de que no lo copien. ¿Cómo encaja este concepto de complejo en el aspecto de que nos lo pueden copiar? Mira, si tomo dos conceptos que son complicado y complejo, complicado está vinculado al conocimiento. Para mí es complicado hacer una instalación eléctrica porque no tengo conocimientos de instalaciones eléctricas. Por tanto, lo complicado lo puedo resolver adquiriendo el conocimiento o subcontratando. La complejidad va de múltiples piezas, va de que nos abruma. Por ejemplo, escribir un libro está al alcance de cualquier persona porque solo necesita una serie de elementos. Por ejemplo, un tema, por ejemplo, tiempo, por ejemplo, alguien que le asesore si la técnica o el enfoque es correcto, se le llama editor, etc. Pero ves que hay un montón de piezas, pero cuando las desgranas la complejidad de escribir un libro, te das cuenta que escribir un libro es complejo porque está compuesto de muchas piezas, pero cuando las desgranas, todas te suenan lógicas, simples, sencillas. Sin embargo, cuando innovamos, hay una tendencia a hacerlo complicado y complejo, porque pensamos que con eso protegemos. Pero quizás protegemos y dificultamos a los competidores imitarnos, pero también le complicamos la vida a nuestros destinatarios. Un ejemplo muy simple es por qué triunfó el iPad en el 2011, cuando se lanza el iPad, cuando ya había otras tablets. Se centró en la simplicidad. Lo podía desbloquear y comenzar a utilizar incluso un bebé, porque el mecanismo de desbloqueo era intuitivo. Mientras que la sofisticación es realmente un tema que aleja al usuario. Y sí, la simplicidad puede parecer que es más fácil de copiar, pero no olvidemos una frase célebre que dice que simplicity is the ultimate sophistication. Correcto. Interesante, sí, porque generalmente cuando vemos o tenemos el término simple, pues pareciera justamente eso, ¿no? Que es simple, pero bueno, tiene toda la lógica lo que nos estás comentando. Oye, Fran, y en estos tiempos modernos, yo sé que el iPad ya tiene su rato que salió al mercado y que ha sido todo un tema muy, muy, muy innovador, pero ¿tú crees que a raíz de esto la innovación dentro de las organizaciones, quisiera enfocarnos que nos enfocáramos en las organizaciones, sobre todo en las pequeñas y las medianas, que son los que nos escuchan en este programa? ¿Crees que el tema de la innovación se ha convertido en una moda dentro de estas organizaciones o una frase que intentamos acomodar dentro de la organización, pero no sabemos cómo desarrollarla? Juan Carlos, lo que dices es bien cierto, y no solo le pasa a la innovación, le pasa a cualquier novedad conceptual que salga al mercado. Ahora tenemos una moda con la inteligencia artificial y, como te comentaba, soy ingeniero informático. Sí, la innovación se ha colado en los mensajes, igual que se ha colado la IA, y una curiosidad, y permíteme que la comparta contigo. Recientemente di una conferencia y una de las preguntas es: pero ahora la innovación ya no es tan relevante, ahora es la IA. Y digo, bueno, es que la innovación y la IA, por ejemplo, no son contrasentidos, no generan un oxímoron. Por ejemplo, tómese un proceso complicado o complejo de una organización, aplíquese inteligencia artificial y de pronto consígase que se simplifique. Lo que ha hecho usted es una innovación en sus procesos internos utilizando una herramienta que se llama inteligencia artificial. O sea, innovación es un concepto muy genérico que engloba un montón de piezas y puede incorporar, por ejemplo, la curiosidad humana y una tecnología tremendamente sofisticada, y combinadas se puede realizar una solución al mercado. Yeah. ¿Crees en este punto, Frank, que el tema de innovador o del tema de innovación, porque yo por acá lo escucho en muchas, y no es que en todas las empresas, ¿no?, que hablan de innovación, que hablan de ser innovadores? ¿Tú crees que al final de todo esto se ha convertido más en un tema como de marketing para estas mismas empresas? Sí,
De hecho, recientemente en LinkedIn publiqué un artículo de la mano de un colega que es Juan Pablo Sanguinetti, que se titulaba Innovación sí, pero. Sí, está en la boca de mucha gente, en los dosieres de mucha gente, en la visión, en la misión, en el propósito de muchas organizaciones. Sin embargo, está muy poco plasmado en los presupuestos y en las agendas de los directivos. Y debería haber una correlación entre dime cuánto hablas de un tema y dame tu agenda y tus presupuestos y te diré cuán auténtico eres en relación a ese tema. Si un directivo habla de cualquier concepto, sea tenemos que ser más innovadores o tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos, etcétera, eso tiene que verse reflejado tiene que verse reflejado en su agenda y en sus presupuestos, porque tendrán que dedicar tiempo y recursos. Ya. Sí, definitivamente, y eso de invertir recursos no es un tema menor dentro de las organizaciones. Mencionaste ahorita el tema de los directivos dentro de las organizaciones y cómo ellos todo el tema de la innovación. Lo que yo te quiero preguntar aquí es, y porque eso me trajo inmediatamente a la mente el tema de la innovación, ¿en dónde está dentro de las organizaciones o dónde debería estar? La innovación la introduce el director, la innovación la tiene que permear él, dentro de las organizaciones, ¿dónde debe estar situada la innovación? Porque incluso la podemos encontrar como un valor de las organizaciones. Sí, de hecho está en mucho panfleto, pero en poca acción. Por eso escribí un libro ya hace unos años, en 2018, que se llama Autenticidad, que lo que plasma o lo que intenta representar es deje de hablar y haga más, y sea más coherente entre lo que piensa, dice, hace y siente. Eso es para mí una persona, un líder auténtico. ¿Dónde está la innovación? A ver, la innovación es la consecuencia de 4 elementos actitudinales del ser humano. Toda persona, salvo que tenga algún tipo de patología, y esperemos que sean los menos, pero todo ser humano tiene curiosidad. Toda innovación nació con una pregunta osada, una pregunta abierta, una pregunta de ¿qué pasaría si los autos no tuvieran llantas? ¿O qué pasaría si en los microondas, cuando pongo el plato, detectaran que he puesto dentro y lo guisaran? No tuviera yo que teclear ningún tipo de plato. ¿O qué pasaría? Todo preguntas abiertas. El siguiente paso, la siguiente habilidad es la imaginación, que una vez plasmado la pregunta, el reto, el desafío, nos podemos empezar a imaginar respuestas, soluciones, caminos de cómo podríamos resolver esa hipótesis, ¿no? El tercer paso es la creatividad, que es crear el prototipo, validar que la imaginación nos está llevando a un sitio que es alcanzable, y eso es la creatividad. Y por supuesto, lo último es experimentar, que quiere decir llevarlo al mercado como prototipo, validar con los usuarios, los destinatarios, modificar, y ahí entramos en un prueba-error hasta que tenemos la versión definitiva. Fíjate que son 4 habilidades que todo ser humano tiene en su sistema operativo: curiosidad, imaginación, creatividad y capacidad de experimentar, de probar y aprender. Claro, ¿dónde está la innovación en una organización? Pues si una organización tiene 500 trabajadores o 20 o 20.000, pues ¿qué pasaría si estimulara la curiosidad, la imaginación, la creatividad y la experimentación durante una pequeña parte del tiempo, de 30 a 60 minutos al día, en el total de su plantilla? Ya, tenemos una plantilla enorme de personas que están haciendo innovación. Sin embargo, Fran, pareciera que dentro de las organizaciones o las pequeñas o medianas empresas, este tema de la innovación lo delegan o lo dejan para los altos puestos, porque son los que tienen esa capacidad de permear el tema de la innovación. Y quizá esto tenga mucho que ver con el tema de la cultura dentro de las organizaciones. Sin embargo, cuando yo veo dentro de los valores de una organización que tienen el tema de la innovación, yo lo primero que me pregunto es, bueno, si es un valor, ¿cómo
cómo está haciendo esta empresa que tiene la innovación como valor, qué está haciendo para que las personas realmente vivan este valor. Y aquí te quiero preguntar, si una persona, independientemente de que tenga como valor la innovación o no la tenga, creo que es un elemento que debería de existir en todas las organizaciones hoy en día sí o sí. ¿Cómo harías tú como consultor externo para que una empresa, para que una organización logre que sus colaboradores vivan el tema de la innovación? ¿Cómo la introducimos dentro de la cultura? A ver, yo soy ingeniero y suele decirse que los ingenieros somos muy cuadrados y tendemos a medirlo todo. En mi caso es cierto, y con mi socio y amigo y coautor de libros, el profesor Jay Rao, que es de Babson College, ya hace bastantes años reflexionamos de cómo introducirlo y llegamos a la conclusión de la siguiente escalerita, causa-efecto. La primera es que la innovación es efecto, es la consecuencia de algo. ¿De qué? De la cultura organizativa. ¿Por qué unas organizaciones innovan más o lanzan más mejoras al mercado al año que otras? O sea, la cultura es la que mide los outputs. Una cultura orientada al corto plazo tiene ratios de innovación muy bajos. Una cultura que está orientada a combinar mayoritariamente el corto plazo, porque es lo que rentabiliza lo que hoy tenemos, y parcialmente, como comentaba, a pensar en el largo plazo, que combina el rentabilizar y el explorar, crea una cultura tremendamente interesante y muy atractiva para el talento, la gente talentosa. ¿Pero quién genera la cultura? Pues los líderes en base a 3 ejes. Uno de ellos es cómo miden éxito. Si miden el éxito con corto plazo, pues limitarán la capacidad exploratoria de los equipos. Obviamente se convierten en ejércitos y por tanto los líderes dan instrucciones y los empleados las ejecutan, y ahí los talentosos se van. No son conscientes que están creando una cultura de la mediocridad, porque solo los no muy talentosos pues se quedan. Y luego tenemos ahí un tema de cómo miden. El segundo es cuánto son ellos modelo. O sea, si los líderes delegan en los equipos o en un departamento la responsabilidad de, por ejemplo, la calidad, no solo la innovación, sino la calidad o la innovación, o, por ejemplo, la experiencia del cliente, o cualquier otro eje que pudieran poner aquí, si lo delegan y no se presentan ellos como modelo, o sea, participan y se manchan las manos de barro en eso que sea, en la innovación, por ejemplo, pues pierde credibilidad. Y la tercera es el ego. El ego de los líderes mata cualquier iniciativa o la estimula. Porque no olvidemos que innovar es explorar lo desconocido. Y por tanto no hay ninguna garantía de que obtengamos el resultado que deseábamos. Por eso he comentado que tiene mucho que ver la innovación con con eficacia, y si innovamos en una cosa pequeña y la escalamos, la reproducimos, la usamos en múltiples espacios, pues ahí tendríamos eficiencia. Y como Jay Rao y yo somos ingenieros, él es naval y yo informático, pues diseñamos un modelo para diagnosticar las culturas que tiene una organización, y con eso descubrimos todo lo que acabo de explicar. Si una organización usa un diagnóstico de cultura adecuado, conocerá numéricamente, cuantitativamente y cualitativamente cómo son sus culturas, porque toda organización tiene varias culturas, y entonces podrá definir los siguientes pasos en base a lo que dicen los números, y por eso ahí obtienen los quick wins muy rápidos. Y no olvidemos que obtener quick wins genera razones de reconocimiento, impacta en EBITDA, y la innovación nunca es un tema de precio, sino es un tema de incremento de valor. Por tanto, atrae más talento y así crecen las empresas. Interesante. Fran, mencionaste hace un momento el tema del diagnóstico de la cultura, que es importante para, digo, tú como experto, como consultor externo,
llegas, aplicas un diagnóstico de cultura y con eso te das cuenta, como lo mencionabas, cuáles son esas culturas o esas subculturas que existen dentro de las organizaciones. Y aquí me quiero detener un poquito porque cuando yo he hecho algunas intervenciones dentro de algunas organizaciones y que yo les he preguntado acerca de su cultura, muchas de ellas me han dicho que no tienen una cultura como tal. Yo internamente digo, lo primero que pienso es, bueno, claro que tienes una cultura. El hecho de que no logremos identificar en ese momento no significa que no existe una cultura. Pero cuando tú llegas y haces un diagnóstico de esta cultura, quiero preguntarte, ¿existen algunos elementos o algo que te diga esta organización realmente está innovando en este momento? ¿O cómo determinas cuando una organización tiene la innovación dentro de sus procesos? Vamos a ver, si me permites, ¿me autorizas a compartir pantalla? Por enseño. supuesto. ¿Estás viendo ahora? Estoy viéndolo ahora. Vale. Entonces, esto es el retrato de una organización y aquí tenemos 54 elementos alrededor de la pantalla. ¿Sí? Y estos 54 elementos son de toda la organización. Sin embargo, yo puedo saber, por ejemplo, esta misma organización, puedo ver en vertical, tengo los departamentos y ves que la columna número 1 tiene puntuaciones a los 54 elementos muy diferentes que los de la segunda columna y sucesivo. Con esto yo puedo saber cuántas culturas hay por las grandes diferencias que hay entre departamentos y con esto podemos evidentemente decir con qué departamento comenzaríamos a explorar la innovación para obtener quick wins. Pues comenzaríamos probablemente por los de los extremos, porque parece que los del centro, estos que tienen tanta puntuación en rojo, quiere decir que no aprueban el examen. Por tanto, ofrecerán más resistencia. Es lo que llamaríamos en los extremos, en los dos extremos tenemos a los aceleradores y estos que tienen tanto rojo serían los detractores. ¿Vale? Nosotros podemos ver, con el primer gráfico que he enseñado, podemos ver la media de la organización, pero obviamente con InnoQuotient, que con ese diagnóstico podemos ir navegando por los datos y llegando a conclusiones muy de fine-tune. Por eso aplicamos a rajatabla ese mandato de la innovación y que debería estar aplicado no solo en ámbitos de la innovación, que es piensa en grande, actúa en pequeño. Nosotros pensamos en grande, que es transformar nuestra cultura para que sea una cultura innovadora y que independientemente de quién sea el gerente general, la cultura sobrevivirá, porque la cultura es mucho más relevante que quién está dirigiendo la empresa. Y entonces lo que hacemos es nosotros diagnosticamos y actuamos actuando muy en pequeño. Y eso trabajamos con estrategias de mancha de aceite. Cuando tenemos unos logros en una serie de departamentos que en los datos nos han dicho que son propicios, vamos ampliando, porque hay una actitud humana muy interesante que es un gran acelerador de la transformación cultural, se llama envidia. Cuando los departamentos que hemos elegido para obtener esos quick wins presentan sus resultados, son reconocidos en público y son estimulados a seguir explorando con todos esos aprendizajes que han tenido, aquellos que puntaban más a la baja, que eran resistentes, empiezan a convertirse en conversos y empiezan a querer estar allí, porque a todo ser humano a todos nos gusta ser reconocido. Así que es un pequeño truco, pero que funciona, y por eso apuntamos siempre a hagan el diagnóstico cada año, como mínimo, y sobre todo el proceso de transformación empieza a verse consolidado a los 2-3 años. Y eso es un problema, porque la vida de muchos directivos en algunas organizaciones en ocasiones no es tan longeva. Sí, definitivamente. Fíjate que me tomo del cuadro que hiciste favor de compartir, cómo evalúas cuáles son los departamentos que están en una mejor puntuados o mejor evaluados, y es otra de las premisas que yo me estoy anotando por acá, ¿no?
porque pensaría también que hay que empezar con los que están peor, justamente porque son los que están peor. Pero esto que nos comenta de cómo hay que empezar por los mejores puntuados, porque justamente van a ser ellos quienes van a empezar a permear toda esta cultura hacia abajo, ¿es correcto? Así es. Imagínate que tuvieras en tu entorno tuvieras a 20 o 30 personas, digamos 30, y 15 de ellas son pesimistas y 15 son positivos. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a convertir a quién? Si te juntas con los pesimistas, porque intentas convertirlos al menos en neutros, en que no sean tan pesimistas, si te dedicas a ellos tendrás casi que convencerlos. Sin embargo, si son pesimistas, por ejemplo, con que podemos lograr cosas interesantes, cosas diferentes, podemos tratar o relacionarnos con los clientes de manera diferente, o por ejemplo, podemos satisfacer sus necesidades, las de nuestros clientes, de maneras diferentes, los pesimistas tendrás que dedicar una energía enorme a convertirlos, a convencerlos de que el esfuerzo compensa. Sin embargo, si te centras contra los optimistas, los positivos, aquellos que dicen, claro que sí, lo probamos, y conseguimos pequeños quick wins, pequeños cambios que acumulados generan un gran impacto, pero poco a poco, aquellos no hay que explicarles nada porque están viendo que esto se puede. Es aquella paradoja o frase que dice que si crees que no puedes, seguramente no puedes. Y si crees que puedes, seguramente estás aumentando las probabilidades de conseguirlo. Claro, sí, es un, como lo mencionas, es un tema muy cultural y sobre todo dentro de las organizaciones. Pero en este punto, Fran, bueno, estamos hablando de cómo este tema de innovación se tiene que trabajar dentro de todos esos departamentos, pero si esta innovación, si esta cultura de innovación debe nacer desde arriba para que pueda introducirse dentro de todos los departamentos, dentro de una organización de manera práctica, ¿cómo logra una organización, cómo logra un dueño de una empresa, cómo logra un gerente general de una empresa, cómo logra que todos los colaboradores sean parte de este proceso? Porque a lo mejor yo como colaborador, como de los eslabones del medio o de más abajo, puedo decir, bueno, es que eso a mí no me toca y eso yo no tengo por qué vivirlo. Pero ¿cómo logramos que esta innovación no solamente dependa de una persona, de un departamento, de un grupito de empresas o de los que están mejores puntuados? ¿Cómo logramos que este tema de la innovación sea que todos los colaboradores se sientan parte del proceso y no solamente como una función del líder? Vale, es una excelente pregunta, Juan Carlos. A ver, yo le pediría a un líder una serie de cosas. La primera de todas es que primero sea auténtico. O sea, sea coherente entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que siente. Lo segundo es que sea impulsor. O sea, que sea él el que tome el micro y en el evento anual de las Navidades o un evento anual donde estén todos los empleados, explique el deseo que tiene, la ambición que tiene, pero no los resultados que quiere obtener, sino me encantaría tener una cultura donde todos fuéramos innovadores, donde todos a través de la mejora continua transformáramos nuestra experiencia dentro de la organización y nuestra experiencia en relación con los clientes y, por último, la experiencia de nuestros clientes con nosotros. No estoy diciendo incrementar un 7% el EBITDA, no estoy diciendo lanzar 4 productos o servicios nuevos cada año. ¿Qué va? Me estoy centrando en las emociones. Eso es ser impulsor. Lo siguiente que le pediría es que sea modelo, porque si baja del escenario delante del micro, después de explicar estas grandes y maravillosas palabras, y de pronto le delega en Juan Carlos, los tienes a todos a tus pies, adelante con la innovación. Hacer caso a Juan Carlos que os guiará. No, si no es modelo, si no él es uno más en todo el proceso no tiene credibilidad. Porque todos tenemos mucho que hacer en nuestro día a día y no queremos estar dedicando tiempo, además a cosas que nos distraigan, ¿vale? Por tanto, yo le pido que sea auténtico, que sea impulsor
y que sea modelo. Y las otras dos cosas que yo le pediría es que sea paciente, perseverante, y si me permites añadir una más, le diría adaptable, flexible. Por una razón, Clayton Christensen, que ha sido el gurú del referente de la innovación durante décadas desde su atalaya en Harvard y desde su consultora Innosight, que también era una persona muy orientada a los números, tiene calculado que 7 de cada 10 dólares generados por la innovación se generan en un sitio diferente donde inicialmente apuntó el proceso. Fíjate que hay que ser muy flexible. O sea, yo quiero innovar en la experiencia del cliente y en el camino descubro que eso se convierte no en la causa, sino en el efecto de que yo cambie a la interna cosas que atraen talento, simplifican procesos, rebajan la burocracia y, por tanto, la experiencia con el cliente es mejor. Pero fíjate que inicialmente solo apuntaba en un sitio. Cliente, yo podría matar toda iniciativa que no ponga al cliente en el centro, pero es que es difícil hacer una customer experience excelente con empleados enfadados, por ejemplo. Sí, definitivamente. Fran, mencionaste hace un momento cómo empezar a trabajar con todo este tema de la innovación e introducirlo dentro de los colaboradores. Y mencionaste algo que me llama mucho la atención. Me dices, hay que centrarse en las emociones cuando tomas el micro, cuando te diriges a ellos. Pero al final de cuentas, y esto, bueno, quiero preguntártelo, al final de cuentas, toda esta innovación que se está introduciendo dentro de la organización, al final de cuentas debe dar un fruto, debe tener un resultado. Y esta parte de obtener los resultados, de obtener todo el trabajo previo que se hizo para introducir el tema de innovación, debe ser medido de alguna manera. Tú mencionabas, no me voy a concentrar en el EBITDA, no me voy a concentrar en el número de venta, me voy a concentrar en el tema de las emociones, pero al final de cuentas de alguna manera se tiene que medir, y tú como consultor externo o incluso los dueños de empresas tienen que saber si esto está funcionando, tienen que saber si la organización está siendo innovadora. Llegado a ese momento, ¿cómo lo mides, Fran? Vale, a ver, no olvidemos que, por ejemplo, un deportista motivado rinde más que un deportista desmotivado. Eso es una obviedad. Sin embargo, a las personas le dedicamos en el mundo laboral muy poco tiempo a su motivación. Y no olvidemos que la motivación etimológicamente es motivo de la acción. Por tanto, si preguntamos a un trabajador de una empresa, pues, ¿qué haces tú en esta empresa? ¿O cuál es tu valor añadido en esta empresa? Pues probablemente nos conteste casi o una cosa genérica, no sé, yo estoy en el departamento de contabilidad, o algo lleno de temor porque parezca que sea una entrevista para, si no respondes adecuadamente, te despido, ¿no? Y no es ni una cosa ni otra. Entonces, no olvidemos que las personas motivadas rendimos más. Por eso, las personas talentosas se desmotivan porque no se les da margen para aportar ideas, aportar mejoras, crecer, ¿no? En general. Entonces, por eso, ya tenemos suficientes indicadores en una organización de EBITDA, de ROI, de ROE, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando analizamos las culturas y vemos las lingua francas, o sea, el cómo se comunica cada uno de los departamentos, vemos que hay diversas culturas, y cuando no hay ninguna cultura que estimule esa capacidad de curiosear, imaginar, etcétera, o sea, pero de rentabilizar, siempre cuando hay debate y no hay claridad en qué lengua franca hablar, siempre gana la de finanzas. Esto no es rentable, esto no es prioritario, esto no es urgente. Siempre gana finanzas, porque todos los directivos, por supuesto, miran su bolsillo. Pero si los suizos tienen una frase que dicen que vacas felices dan mejor leche, y estamos todos de acuerdo que deportistas motivados pues rinden más, por eso hay tantos, en España tenemos ejemplos claros con el fútbol, por ejemplo, deporte que no me interesa más que para el análisis de mi trabajo,
pero vemos que hay equipos con presupuestos que en realidad más o menos se parece el presupuesto de todo un equipo al de 1 o 2 jugadores de uno de esos grandes equipos. Y sin embargo están compitiendo por ganar. ¿Cómo es posible que un equipo que tiene un presupuesto 10 o 15 veces menor que otro esté por delante en la tabla de clasificación? Porque han juntado gente que no son tan excelentes, pero que juntos están extraordinariamente motivados. La motivación es una gran emoción, y la motivación es un motivo para la acción, pero además con un propósito muy concreto. Por eso la innovación nace, como he comentado, de una primera pregunta. ¿Qué motivación o emoción hay que tener dentro de una organización para que un trabajador, de motu propio, se plantee cómo podríamos resolver el problema de este cliente de otra manera? Porque de las maneras que conocemos no funciona ninguna. Ya. Pero al final de cuentas, todo esto tendría que, porque mencionaste el tema de finanzas, al final de cuentas todo esto tendría que verse el resultado, pues al final de cuentas dentro del área de finanzas, ¿no? O sea, el resultado final va a ser una mejor venta, una expansión, una mejora económica. Sin lugar a dudas. De hecho, recuerda al principio de todo que hablaba de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Efectividad es que aquello que hemos hecho de manera eficaz o de manera eficiente, si se puede, tiene sentido porque ha tenido el impacto que deseábamos o superior. Claro que sí, la innovación requiere sobre todo de tiempo. El mayor recurso que se requiere para innovar es tiempo, y el tiempo es dinero. Y por supuesto, queremos que impacte en EBITDA, porque si no impacta en EBITDA, esto no es innovación, es sencillamente una novedad que no quiere nadie. ¿Sí? Claro. Por eso nosotros, cuando una empresa hace el diagnóstico InnoQuotient, en las empresas que nosotros trabajamos usando este modelo de diagnóstico, cuando tenemos los datos de cultura de sus diversos departamentos, nos giramos y le pedimos sus prioridades estratégicas y vemos para cada prioridad estratégica qué tipo de cultura y qué departamento necesitamos estimular qué, porque tenemos 54 variables que nos ayudan. Y eso hace que la ratio de consecución de objetivos estratégicos se dispare, aumente enormemente. No olvidemos que McKinsey, propiamente, a sí misma, enuncia que solo el 27 o 30% de aquellos objetivos estratégicos que han puesto en planes estratégicos de organizaciones se consiguen. O sea, entre el 75 y el 70% no se consiguen. Nosotros no lo hemos cuantificado nunca, pero conseguimos muchos más. Por eso cruzamos el para qué de la organización y sus objetivos estratégicos con qué cultura qué deberíamos tocar en la cultura para que aquello ocurra. Porque además, como bien dices, tiene que tener impacto en números. Por eso, sí, claro, los grandes éxitos de transformación de actitud ante estos procesos normalmente los tengo con los directores financieros, que cuando comenzamos son resistentes y de pronto dicen esto vale mucho. Fran, bueno, te lo comento yo porque te lo dije en un principio, yo soy financiero, ¿no? Y la parte de los números me impacta mucho. Sin embargo, dentro de las organizaciones hay factores internos y factores externos que pueden lograr el éxito de las organizaciones. Una empresa que es exitosa o que ha ganado cierto éxito en algún tiempo puede deberse a alguno de estos factores. No puede ser que dentro del mercado se haya dado una oportunidad para cierto sector y la empresa lo esté aprovechando y esté obteniendo un beneficio mayor que como lo tenía anteriormente. Pero también existen los factores internos, que es justamente esto que estamos comentando, ¿no? De cómo permear el tema de la innovación dentro de las organizaciones. Y justamente recapitulando lo que hemos comentado de cómo medir el tema de la innovación, te quisiera preguntar, ¿hay alguna manera cualitativa o cuantitativa de saber cuando una empresa está siendo exitosa, cuánto de este éxito se debe a factores externos y cuántos a factores internos, como el tema de haber logrado permear una cultura de innovación dentro de la organización? Sí. A ver,
las empresas, las organizaciones pueden tener éxito de muchas maneras. Pueden tener éxito por intuición, pueden tener éxito por muchísimo esfuerzo, pueden ser tremendamente eficaces, pero las organizaciones eficaces que se basan básicamente en la épica y el drama, básicamente son organizaciones que trabajan muchas horas, que le dedican mucho esfuerzo, que están al borde del precipicio en repetidas ocasiones, aquello de mucha épica, pero que consiguen logros, ¿eh? O sea, lo que vemos desde fuera, nosotros de muchas organizaciones, son los resultados, son la fachada, son lo que se nos comparte, son el marketing. Pero lo que ocurre en la trastienda, lo que ocurre dentro de la sala de máquinas, eso nos da mucha información. Claro que sí, nosotros podemos ver, por ejemplo, el Vitality Index. Nosotros podemos ver en qué productos o servicios o qué dólares del EBITDA nos provienen hoy de productos o servicios más jóvenes de 3 años. Nosotros podemos verlo. Y entonces, ¿de dónde vienen? Pues vienen del servicio 22 y del producto 12. Vale, ¿quién ha generado o cómo se han generado esas mejoras en esos productos o servicios? Contratamos a una consultora externa. Vale, pues ya sabemos que no nació internamente. Entonces, cuando esto pasa, yo tengo multitud, ya te he comentado, 21 años trabajando con organizaciones. Cuando esta es la respuesta, la siguiente pregunta que hago es al gerente de recursos humanos, le digo, ¿cuánta gente se ha ido de la organización que tenías etiquetada como talentosa? Y normalmente hay una correlación casi perfecta de 1. O sea, cuando se subcontrata fuera la capacidad de innovar, la gente talentosa se va, porque no se siente escuchada. Por talentoso quiero decir personas que tienen esa valentía, esa frescura de hacer preguntas que nos hacen sentir incómodos. Sí. Una persona talentosa no es necesariamente aquella que hace cosas talentosas, sino que es capaz, todo comienza con una pregunta abierta. Y claro, si cuando alguien hace una pregunta incómoda le decimos que se calle, que no le pagamos para pensar, o que para ese tema justamente ya tenemos subcontratado a aquella consultora de innovación que hace las cosas, viene, hace, nos entrega y se va, pues evidentemente no se sentirá cómoda y será. Entonces, una manera de medir es el Vitality Index, que es cuántos euros, dólares, pesos de tu cuenta de explotación, de tu EBITDA o de tu cuenta de resultados se han generado con productos o servicios más jóvenes de un periodo determinado, o el fresh market, ¿no? Y es qué capacidad tenemos de renovar o de crear, renovar mediante mejora continua productos o servicios que teníamos o procesos internos y podemos además lanzar al mercado. Entonces, obviamente tiene que haber una correlación, pero no siempre van juntas, porque cuando lanzamos algo al mercado hay siempre una curva de adopción, no siempre es inmediato el éxito. Y después, no olvidemos tampoco que para que alguien tenga preguntas tenemos que tener muchas preguntas, hasta tener buenas preguntas, porque confundimos ideas o creatividad con innovación. La creatividad es tener esa capacidad fresca de dar respuestas creativas, novedosas, a cosas que se nos han ocurrido. Pero la innovación es llevarlas al mercado, tiene que ver con cuenta de explotación. Entonces, para tener muchas ideas hay que para tener buenas ideas hay que tener muchas. Pero fíjate, Juan Carlos, algo que es un ejercicio que, si me permites, podemos hacer con toda la audiencia. Claro, por supuesto, adelante, por favor. Pensemos en una mesa que cojea. ¿Sí? ¿Se entiende en mexicano? Sí, claro, sí. Bueno, es igual que en España, ¿vale? Una mesa que cojea, sí. Y el vaso que tenemos está lleno de agua y se vierte. Si yo digo, darme ideas para que la mesa no cojee, el 99% de las ideas que te van a dar no son ideas, son soluciones. Claro, y te voy a decir la típica de México, ponerle una corcholata en una de las patas. Esa es la típica, pero esa es la misma en España, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Alemania. Porque confundimos ideas con soluciones. Y una idea para la innovación
una idea no es una solución, porque si ya existe, ya... Fíjate que una idea podría ser una mesa sin patas. O en realidad, fíjate, la mesa me importa poco que coge. Lo que me incomoda es que el vaso con el agua se vierte. Por tanto, un recipiente que contenga el agua y aunque la mesa se mueva, no se vierta. Estaría inventando cosas y por eso no existe. Por eso es una idea y no una solución. Claro. Sí. Sí, y eso hay que entrenar a la gente. Por acá me tengo anotado el tema de la creatividad, que es otro de los paradigmas que he roto el día de hoy contigo. Cosa que me parece muy, muy interesante. Fran, ya tenemos un rato dentro de esta charla en un tema muy práctico dentro de las organizaciones, cosa que me parece muy benéfico para las personas que nos están escuchando. Y quiero preguntarte algo. La innovación es un concepto muy grande, evidentemente. Hoy en día, bueno, en este momento lo hemos bajado a temas muy prácticos dentro de las organizaciones, pero una empresa que quiera asegurarse que está viviendo este valor de la innovación dentro de su organización de una manera práctica, ¿tú crees que exista? Bueno, por aquí nos hablaste tú de hacer algunas charlas dentro de ese evento de fin de año, pero ¿tú crees que exista dentro de la vida diaria, práctica de las organizaciones, algunos hábitos, algunos rituales, algo que te haga saber que realmente estás enfocándote en que la organización viva este valor de la innovación? A ver, innovación es nova acción y genera un resultado, pero hábitos organizacionales que rápidamente hay que trasladar a otro sitio son, por ejemplo, el hábito de la velocidad. O sea, las organizaciones más innovadoras no son rápidas, sino son ágiles. O sea, y la diferencia entre velocidad y agilidad es enorme. Fíjate que velocidad es cuantos más kilómetros hora, más rápido eres. Sin embargo, agilidad es que si en el trayecto que vas de A a B hay muchos agujeros, muchos atascos, tú quieres llegar a B, pero no necesariamente muy rápido, porque igual no te es posible, porque tienes que descubrir cuál es el camino mejor para llegar a B y has de ser muy ágil aprendiendo. Por tanto, yo le puedo pedir a Usain Bolt que sea muy, muy, muy rápido cuando corría 100 metros lisos, porque era consciente de tres cosas. La primera es que la distancia era conocida. Las condiciones eran conocidas, no hay ningún obstáculo entre medio. Y la tercera es gana el que corra más rápido. Pero la distancia y los obstáculos entre medio eran claros. Sin embargo, cuando yo pienso en un jugador de básquet o de American Football, ¿no? O de rugby, que le dan la bola al de básquet, le dan la bola y dicen ahora hay que llegar hasta la otra cancha, ¿no? En básquet hay 5 jugadores contrarios que tienen en su propósito en la vida conseguir que tú no llegues hasta allí. Pero la distancia es conocida, pero está lleno de campos de minas. La innovación es ser capaz de ir caminando, ir descubriendo e ir adaptándote a las circunstancias para llegar hasta un propósito concreto. Por eso la gente emocionalmente más animada, más energizada, consiguen más logros porque van aprendiendo a lo largo de los años, del tiempo, de los experimentos, de cada momento, y van aprendiendo que quizás cuando yo me dan la bola y tengo que llegar hasta allá, lo mejor no es que corra muy, muy rápido, sino que haga engaños a otros y vaya aprendiendo y haciendo zigzags y hasta conseguir un logro o pasar la bola. Por eso la humildad es muy importante. Entonces, hábitos que podríamos, señores directivos, no usen el concepto de hay que ser rápidos, sino hay que ser ágiles. Y para ser ágiles hay que quitar burocracia. Y para ser ágilmente creativos hay que tener espacios de relax, porque nadie corriendo perseguido por un león se plantea ideas creativas o innovadoras de cómo huir del león. Se le ocurre normalmente en momentos de sosiego, tranquilidad, incluso de aburrimiento.
Si me permites la provocación, Juan Carlos, las organizaciones deberían crear espacios pequeños, pero suficientes para que sus empleados se aburran. Porque entonces, cuando nos aburrimos, es cuando más preguntas nos hacemos. Sí, es como una manera de estimular la innovación y el aprendizaje. Absolutamente. O sea, cuando le das un montón de piezas a un niño, o una criatura, el niño es curioso, imaginativo, creativo y experimentador. Crea cosas, pero no es innovador, porque no es útil lo que hace. Sí. Entonces, la innovación es todo ese esfuerzo, pero dirigido con un propósito que para un financiero como tú genere tranquilidad. Resolvemos determinado problema o satisfacemos determinada necesidad y, por tanto, hay quien está dispuesto a pagar por ello. Claro, definitivamente. Oye, Fran, si hoy en día una empresa está pensando en construir una cultura innovadora, y ya dijimos que la innovación es un tema muy amplio que hay que empezar a bajar dentro de las organizaciones. Tú como experto, ¿por dónde le dirías que tiene que empezar? ¿Cuál sería ese primer paso que tiene que dar el empresario, la empresa, la dirección? ¿Cuáles son ese primer paso que tiene que dar para poder construir una cultura de innovación? Lo primero que le diría a ese directivo es: relájate, porque este proceso es mágico, es transformacional. No transforma tu empresa, transforma la vida tuya y de tus empleados. Por tanto, porque van a aflorar talentos que desconocías. A esa persona que contrataste en contabilidad o en diseño o en marketing, la contrataste en base a lo que viste en el currículum y percibiste en unas entrevistas, pero en realidad igual es una persona virtuosa en muchas otras cosas. Por tanto, vas a disfrutar. Segunda, mírate en el espejo antes de tomar una decisión y pregúntate si piensas, si vas a decirlo, si lo vas a hacer y lo estás sintiendo desde dentro. O sea, si es una necesidad, un deseo, una aspiración auténtica. Porque si es solo porque es una moda, no lo hagas. Se nota muy rápido cuando alguien intenta introducir un cambio organizacional, insisto, no solo de innovación, sino de cualquier concepto, sin gran autenticidad. Y el tercero que le diría es: primero, antes de contratar a nadie, diagnostica tu cultura, conócela. Porque has mencionado algo de que es que nosotros no tenemos cultura. Es imposible. La cultura son las raíces de una organización. Y si tu cultura es débil, el árbol no crecerá muy alto. Si conoces tu cultura y descubres que es una cultura fuerte y la cultivas, la manejas, la masajeas, la estimulas, no será una cultura fuerte, sino que será como las raíces de un secuoya. Y por tanto, pues tú puedes mirarte en el espejo y pensar que tu organización es un león, pero igual tiene raíces de amapola. Entonces, bueno, llegará donde llegará. Claro. Diagnostica tu cultura y a partir de ahí, según lo que te diga tu cultura, a partir de ahí empieza a pensar en los siguientes pasos, no al revés. Bien. Fran, esto es parte de lo que hay que aprender, de lo que hay que hacer. ¿Algo que se tenga que desaprender de las organizaciones? A ver, desaprender es un concepto bastante interesante, porque si yo aprendí ingeniería informática, que me digan que tengo que desaprenderlo, pues no se me ocurre cómo, salvo la lobotomía, ¿no? Y creo que pues, no me dejaría. Hay que dejar de hacer. Hay que dejar de tener prisa. Hay que dejar de pensar que podemos predecir el futuro. Hay que dejar de pensar que hay que hablar mucho para que las cosas cambien, porque es mejor hablar poco y hacer poquitos, despacito, sigiloso. No hay que hacer grandes anuncios. Sencillamente hay que moverse con sigilo, porque cuando anuncias que vamos a hacer una gran innovación, pues hay gente que se entusiasma y hay gente que se atemoriza. Hay que enunciar emociones, porque a todos nos hacen falta emociones. Y hay que dejar de medir a la gente por resultados económicos solo.
sino hay que medir los resultados organizacionales de muchas otras maneras. Y eso hay que dejarlo de hacer. Hay que dejar de ver el mundo empresarial desde un Excel. Porque si contamos todos los intentos innovadores de las empresas, los enumeramos, de las empresas más conocidas como las más innovadoras de la historia, descubriremos que fallan entre el 50 y el 60% de las ocasiones. Lo que ocurre es que el 40, 30 o 50% que tiene éxito, tiene mucho éxito. Porque es muy diferente a lo que hacen los competidores. Bien. Muchas gracias, Fran. Bueno, creo que hemos hablado un montón de temas de innovación. Creo que algo que yo quería descubrir y hacer con este capítulo era justamente hacerlo desde una manera práctica. Yo la verdad es que me quedo con un montón de conocimiento y sobre todo el tema, un montón de paradigmas que por aquí me noté que hoy he roto. Y creo que es un aprendizaje muy valioso lo que estamos teniendo el día de hoy, Fran, lo cual te agradezco muchísimo. Fran, para ir cerrando el tema, ¿cuál sería ese gran consejo que les darías a las organizaciones que están empezando, que quizá quieren empezar o quizá ya están dentro de la innovación, pero quizá todavía no lo tienen muy claro? ¿Cuál sería ese gran consejo? Y también, ¿cuál sería esa lectura que nos recomendarías para adentrarnos en el mundo de la innovación? Aparte de tu libro, que ya lo tengo por aquí anotado, que se llama Autenticidad. Bueno, tenemos otro que se llama Innovación 2.0, que hablan concretamente de la cultura de la innovación. A ver, un consejo o tres reflexiones muy breves. Primero, es imposible no tener cultura. Segundo, es imposible no ser innovador. El ser humano es intrínsecamente curioso, imaginativo, creativo y experimentador. Lo que ocurre es que cuando el contexto es empresarial y estamos bajo presiones que muchas veces nos generamos nosotros mismos, dejamos de explorar y vamos directamente a ejecutar. Y ahí, pues lógicamente lo que decía, se crea un efecto túnel que, perseguido por el león, nadie se para a pensar técnicas de maniobras innovadoras de escapar de un león. Eso se piensa antes. Entonces, lo primero es no olvides que toda organización tiene cultura. Y si Juan Carlos y Frank montáramos una empresa, la cultura es la suma de nuestras personalidades. Pero tal como vamos creciendo, se van sumando otras personas. La segunda es, no olvides que todo ser humano es innovador. Por tanto, lo que tienes que hacer es, en ti mismo, darte espacios. Y luego, la tercera cosa que le diría es el tema de no midas la empresa solo con números, sino también mídelo con actitudes, emociones, aportaciones. Y por último, lo que diría es, crea espacios de serenidad para compartir, por ejemplo, qué puede matar tu organización. Y que la gente se exprese abiertamente. Y si marcas 3, 5, 10 años, yo normalmente lo hago con 3 y 5 años, y estimulas a la gente en 3 o 5 años qué puede matar nuestra organización, en realidad tendrás una lista muy rica de cosas que pueden matarte, que son las malas noticias. Las buenas noticias es que faltan 3 o 5 años para que ocurra. ¿Qué vas a hacer para que no ocurra? Y eso normalmente se llaman innovaciones. Muchísimas gracias por estas reflexiones, Fran. Y muchísimas gracias también por ayudarnos a entender cómo la cultura puede llegar a ser un verdadero valor o un verdadero motor dentro de las organizaciones. Lo cierto es que yo me quedo hoy con un montón de conocimiento, un montón de reflexiones que tengo yo por acá y un montón de tareas, sobre todo, que tenemos como integrantes de las organizaciones, como consultores dentro de las organizaciones. Y creo que es un conocimiento muy, muy valioso el que nos ha dado el día de hoy, Fran. Muchísimas gracias por ser la voz de este episodio. Te agradecemos mucho el tiempo, la distancia, tenemos varias horas de diferencia. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación y por estar aquí, Fran. Juan Carlos, un verdadero placer y os recomiendo estas dos lecturas, pero por supuesto recomiendo el libro que más me ha inspirado
al respecto de liderazgo y cultura e innovación, que es Creatividad S.A. de Ed Catmull, que es uno de los dos fundadores de Pixar. Es un libro de Creatividad S.A. Es Sociedad Anónima. Es un libro delicioso porque en realidad es la historia de Pixar, pero sin darte cuenta te está dando una clase magistral de qué es liderazgo, qué es cultura y qué es cultura de la innovación. Vale. ¿Y los tuyos los encontramos en México? Amazon, en librerías están. Lo que no sé es, no conozco las librerías en México, pero será un placer si te parece, le pregunto a la editorial y que me diga las librerías donde se encuentran. Bueno, sería muy bueno para ponerlo por acá y para conseguirlos. Yo solamente sabía del primero, del de autenticidad, no sabía del de innovación, pero bueno, ahora ya lo tengo por aquí anotado y también me anoto el de Creatividad S.A. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Un lujo participar aquí en tu podcast y de nuevo enhorabuena por la labor que haces de difusión y será un placer recibir preguntas, comentarios, cosas que puedan ayudar. Muchísimas gracias, Fran. De hecho, mucha gente sí lo hace. Por ahí te las estaremos compartiendo. Próximamente, cuando tengamos el capítulo completo, te lo haremos llegar y por ahí vas a encontrar preguntas, comentarios, todo lo que nos hagan llegar las personas que los escuchan, y seguro que va a ser muy benéfico para ellos y para todos nosotros que los vamos a leer. Lo importante es la sociedad, hay que devolver todo lo que nos ha dado ella a nosotros. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fran, por ser la voz de este episodio, por acompañarnos en este tiempo, dentro de esta hora aproximadamente. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu participación. Nosotros nos vamos por ahora, pero la conversación continúa. Yo soy Juan Carlos Florido y muchas gracias por acompañarme. Esto fue Cómo Va.